Aquí, como vemos en el Google Earth, ponemos el polo norte y hablamos del cartográfico. Cartográfico no es lo mismo que geográfico, ¿vale? Y luego sería el magnético. Estamos hablando de distintos polos. Como decíamos, como sabemos, el polo magnético no coincide o no se corresponde con el polo geográfico. Aquí hablamos del cartográfico, ¿vale? No es lo mismo que geográfico, pero geográfico delimitaría o denotaría o remarcaría que estamos hablando de el punto en el que imaginario, en el que el eje terrestre incide o coincide con la superficie de la esfera de la Tierra. Entonces vemos que este polo vemos en la ubicación de la península ibérica. Vamos a hacer un vuelo por encima viendo esta falla tectónica del océano Ártico, como en el océano Ártico está completamente libre de hielos. O sea, solo se encuentra en Groenlandia y en determinadas islas del norte de Eurasia, de Asia y de Rusia y tal, y como en el norte de Alaska. Pero, ¿qué ha pasado con el hielo del océano Ártico? O sea, el Ártico, yo aquí por las imágenes de Google Earth no veo que haya hielo. Se ha deshelado, se ha derretido, es decir, ha cambiado de estado por las temperaturas, por el cambio climático, por el efecto invernadero, porque aquí en el océano, en el norte, en el polo norte, solo hay agua, solo hay océano Ártico, solo hay mar, no hay hielo por ninguna parte. Vemos esas cordilleras oceánicas, porque son cordilleras que están por debajo del nivel del mar, que se han formado por orogénesis, por ese movimiento de las placas tectónicas, por la tectónica de placas. Hay determinadas fallas que se forman por subducción, otras que se forman por deslizamiento entre placas lateralmente, y otras orogénesis, como son cordilleras picos, que se forman por deslizamiento de una placa contra otra, haciendo que se eleve una parte, como las arrugas que se forman en la piel o en una naranja. Vemos todas estas fallas que se pueden confundir con esos estudios batimétricos que hay de esas líneas de rutas marítimas, pero sí que se observan y se aprecian perfectamente todo eso. Pero vemos, ¿veis? Aquí en el océano Ártico no hay hielo, no hay hielo. En el polo norte cartográfico vemos incluso, mirad, como hay una circunferencia alrededor, como esas estructuras de la estructura de Richat, por ejemplo, que decíamos de la Atlántida, que podía ser la Atlántida pero que no lo es. Cómo se forma, unos rayos o unas líneas circulares concéntricas alrededor de este polo norte, de este punto geográfico en concreto. Le ponemos en vista 3D, que se aprecia la curvatura de la Tierra, pero veis al ampliar, cómo vemos esa circunferencia, ese círculo concéntrico a ese punto, como si ese fuera el punto en el que gira toda la Tierra y se forma como una especie de circunvolución, de vórtex, de punto en el que gira todo. Vimos esas cordilleras suboceánicas, es decir, submarinas. Vemos aquí este artefacto de este punto rectangular, como coge ese efecto blanco. Aquí se nos ha ido a Egipto, no sé cómo ha sido, de repente ha cambiado de sitio. Vamos a darle un vistazo para ver por qué y cómo ha venido hasta aquí. Vemos esas al norte, ahí arriba,
estos riegos por aspersión circular, que son muy curiosos también, como algunos tienen mayor verdosidad y otros menos, y ese patrón de puntos de dado de 5 puntos de un dado lúdico. Vemos aquí estas islas que sí que están cubiertas por hielo. Vamos observando el océano, el fondo del océano, de lo que se ha captado desde las imágenes de satélite y se ha recompuesto en esta base de datos. Vemos América, el norte de América, Alaska, y ahí como que no hay hielo, solo hay en estas cordilleras. O sea, antiguamente yo creía que todo esto estaba cubierto de hielo, todas estas llanuras, Alaska, pero estas imágenes aquí no lo muestran, ¿eh? Aquí en Google Earth, y no sé de qué años son, pero tiene que ser reciente, estamos en 2019, no muestran que hayan hielos en Alaska, a no ser por las cumbres y las cimas de los picos de las montañas. Esto sí, en Groenlandia sí, y vemos incluso pues esos valles fluviales que van a parar al mar de esa erosión glaciar. Pero mira, aquí una isla que de repente sí que tiene hielo, cuando en las de al lado no tiene. Vemos incluso esa base, esa ladera, esa meseta de esa posible isla y su litografía o su litoral, mejor dicho. Pero es muy curioso, veis, ahí es el mar siberiano del este. Le voy a dar a Lake Gregory Regional Park. Bueno, ahí se queda en Google Maps. Vamos a abrirlo en Google Maps en vez de en Google Earth, a ver cómo lo vemos de aquí. Aquí, como vemos, es una proyección planisférica, es decir, pasa de una esfera a un plano en 2D, en 2 dimensiones, y como que no se puede ver de la otra forma. Vemos ese artefacto visual de la línea que decíamos, pero está delimitando, está marcando hacia Eurasia, hacia Europa y pasando por África. Si proyectáramos esa línea, ¿veis cómo solo hay hielo en Groenlandia? Aquí Groenlandia se vuelve gigante por esta proyección de esta esfera en el plano. Volvemos a Google Earth y no sé por qué habíamos ido a California, pero volvemos a Groenlandia y como vemos, pues esta parte como que deja de tener esos hielos. O sea, cuanto más se acerca al polo norte, como que desaparecen las temperaturas que producen la congelación del agua o el cambio de estado de líquido a sólido, porque descienden como media de los 0 grados, que es la temperatura a la que se congela el hielo, el agua se convierte en hielo. Entonces es muy curioso, es muy raro. ¿Cómo es posible que no haya hielo en el océano Ártico? O eso es lo que nos muestra Google Earth. No sé en qué época o en qué del año se ha tomado, y si esto es que es así ya permanente de estos últimos 10 años, porque que yo recuerde, hace 10 o 20 años Alaska era completamente hielo, y en el océano Ártico había masas de hielo flotantes por encima del océano Ártico
por el que se podía caminar. Lo vemos en este plano, que si hacemos zoom, pues pertenece, por ejemplo, el polo norte geográfico a Alaska, y parece que Alaska pertenece a Estados Unidos, según esta delimitación. Mira, este sería el punto en el que nos encontraríamos lo más cercano a nuestra ubicación, o desde la península ibérica. Lo más cercano sería San Juan de Terranova. Hasta aquí hay un memorial, University of Newfoundland, rooms. Vemos el plano, las construcciones que hay. Este de rooms, supuestamente es un hostel o un hostal o un albergue, que si lo vemos desde aquí, hay otro punto aquí, Lumsden. Vamos a medir, me parece, desde aquí hasta lo que sería la península ibérica. Vamos a poner mi ubicación más cercana a Valencia. Como hay 1000, ¿cuánto ponía? 1000. Vamos a ponerlo otra vez. Unos 1000 y pico kilómetros. Luego vamos a poner 1000, 2000 hasta el polo norte. Hasta aquí 4200 kilómetros. Vemos como 3600 hasta Portugal. Vamos a marcarlo desde aquí y vamos a contar, por ejemplo, 4200 en circunferencia, en un radio. Lo que nos encontraríamos a la misma distancia, pues pasaríamos por Arabia, el Sáhara. Todo esto tiene la misma distancia. Desde hasta aquí la misma distancia. Islas Canarias estaría a la misma distancia. ¿Veis? Aquí nos encontramos Terranova, Groenlandia, incluso Noruega, Finlandia o el norte de los países escandinavos. Esos 4000 y pico. Toda esa zona sería de la misma distancia. Toda esta, incluso hasta aquí hay unos 8000, hasta aquí hay unos 9700, hasta aquí hay unos 11000, 13000, y parece ser el máximo son 13000. O sea, pasaríamos 17000, no, 18000, 19000, y nos encontraríamos ahí justo las antípodas. Las antípodas de mi ubicación, Valencia, serían las islas de Nueva Zelanda. No estarían en Australia, estarían en Nueva Zelanda. Vamos a intentar delimitar cuáles son las antípodas. Gisborne parece ser, haciendo un giro a través de esta aplicación, encontraríamos el punto de las antípodas. Gisborne estaría a 19.900 kilómetros, perdón, que estaba esto aquí así, 1940, 50. Daríamos justo la antípoda, estaría en el mar, estaría en el océano, en estas cordilleras suboceánicas. 19.900, 20.000 incluso. Parece ser que es 20.000 la mitad de la esfera, y ese sería el punto, parece ser. Ahí tendríamos el punto de mayor longitud, o las antípodas. 20.020, sí, unos 20.020 parece ser. Ahí nos encontraríamos las antípodas. Entonces, para dar una vuelta completa a la Tierra serían 40.000 kilómetros, 40.040, una cosa así, 40.040 kilómetros. Ahí lo tenemos,
2020, sí, no, 2020. Ahí tendríamos eso, 2024 como máxima longitud que nos daría esta aplicación. Ahí vemos el fondo del océano, esas líneas increíbles que se forman de orogénesis, de orografía, y este sería el habitable, el punto habitable más la antipódica, si se puede decir así, de lo que sería mi ubicación. Esto sería. Volvemos atrás. Y ahí vemos el globo terráqueo completamente. El esferoide de la Tierra. Antártida, Oceanía, Australia y América del Sur estarían desde este punto de vista sur. Vemos incluso esas fallas oceánicas, incluso estas islas suboceánicas que no han emergido, sería correcto, me parece que sí. No están por encima del nivel del agua del mar, del océano. Como vemos, estas islas de Nueva Zelanda, me parece que son. Sí. El mar de Tasmania, vemos esas fallas completamente delimitadas y definidas, que incluso se confunden con esos sondeos batimétricos que decíamos que incluyen, que yo creo que hasta que no estuviera completamente la superficie completamente estudiada por el mismo método, no deberían ser incluidas en Google Earth, porque llevan a confusión en lugar de esclarecer. Y aquí terminamos. Google Earth, las cordilleras transantárticas, y así se verían.